Cuando el TDAH se mete con nosotros, tenemos que hacer algo. De lo contrario, no va a dejar espacio sin complicar. Si te dijeron o crees que tu problema es convivir con el TDAH, sumate a nuestros podcasts. Si bien no hay recetas milagrosas, sí podemos hablar de una vida mejor. Bienvenidos a un episodio más de Espacio TDAH. Hola, Ma, ¿cómo estás? Yo muy bien. Y mira lo que pensé, digo, hoy voy a estar en todos estos episodios porque ahora tenemos video con mi mismo saquito. Este es un saquito que era de mi mamá, así que hoy estoy con René. Así que bien, Hermoso. muy bien, buen recuerdo. Sobre todo para hablar del tema que nos convoca hoy, que tiene que ver con Mm. emociones, ¿no? Emociones, emociones, emociones. Y Qué sí, difícil. o sea, trajiste a tu madre, si no escucharon el episodio del enojo, la parte 2 particularmente, Mm. dejen de escuchar este episodio, vayan a escuchar ese y después vuelven. Hoy no vamos a hablar de enojo, pero sí vamos a hablar. No, sí, porque creo que está relacionado con esto. Todo está relacionado con todo en las emociones, ¿o no? ¿No? Es muy difícil separarlas, Eh, pero yo pensaba mucho, a ver, me da mucha risa porque cuando yo era muy chiquita era como muy confianzuda, diría, o era cara dura, o era nada que ver con alguien que podría pensarse con vergüenza, ¿eh? Hoy vamos a hablar de la vergüenza. Hice muchas cosas que dirían, esta chica no tiene vergüenza, ¿no? Y eso me lo decía muchas veces mi mamá, pero esta chica no tiene vergüenza. Em, bueno, por ahí era una cuota de impulsividad, más un poco de una cuota era una nena que siempre estaba sonriente, todas las cosas a mí no me pegaban las balas, ¿no? Pero creo que después de grande, cuando apareció ese grado de conciencia, ¿no? Del juicio del otro, de lo que podía pasar, ahí apareció un poco la posibilidad de eso, de lo que me pasa eh, con la vergüenza, ¿no? ¿Querés contarnos vos un poco acerca de la vergüenza? Así hacemos una pequeña introducción. ¿Querés que hablemos de qué es Sí, la sí, vergüenza? pongámonos en contexto, ¿qué es la vergüenza? ¿Cómo definiríamos la vergüenza? No, no académico, vamos a ir así, muy coloquialmente. ¿Qué sería para vos la vergüenza? ¿Cómo? ¿Qué sería para mí? La vergüenza para mí es cuando algo no sale como a mí me hubiera gustado, Mm, y no quiero que el otro lo vea. mm. em, ¿Cómo sería un ejemplo de sí. vergüenza para vos? Em, Vergüenza para mí fue el otro día estábamos jugando a la papa con el pape, mi abuelo, y un juego de dados. Y hay que hacer un montón de cuentas, porque Mm. en los puntos vos vas sumando puntos. Y yo, las matemáticas no son lo mío, pero al punto de que a mí me da mucha vergüenza que yo tengo que contar con los dedos, yo tengo discalculia, para el que no lo sabe, o usar la calculadora, y entonces tenía el teléfono como abajo de la mesa con la calculadora y estaba buscando a alguien que viniera a jugar con nosotros para que yo pudiera dejar de contar con la calculadora sin que mi abuelo se diera cuenta, porque mi Mm. abuelo es un genio de las matemáticas, es ingeniero y a sus casi 99 años el tipo cuenta eh, con su mente de una manera impresionante. Entonces para mí eso fue vergüenza. Bueno, muy interesante. Yo me acuerdo cuando pienso en la vergüenza, pienso en un hecho muy particular, que es, ya que hablaste de matemática, y a mí siempre me encantó matemática, pero eso es un hito en mi vida. Primero superior, para aquel que está en tema cronológico, año 19, ¿qué fue? 1967. Primero superior. Tomaban la tabla del 9 y yo tiré un montón de papelitos abajo del banco para juntarlos, para que no me vean, ¿no? Porque yo, la verdad, tenía mucha vergüenza si me preguntaban la tabla del 9, porque a mí me gustaba, ¿no? De hecho, creo que a través de la vergüenza me hice muy perfeccionista y eso fue para compensar algo negativo, ¿no? Digamos, otra cosa, pero no podía aceptar eso, ¿no? Pero yo diría que la vergüenza, vos hablaste de hacer, ¿no? Yo digo, a mí me suena como que cuando hacemos algo que no nos sale, por ahí nos sentimos más culpables. Yo pensaba en la vergüenza como algo personal, más dirigido hacia mí, como yo no puedo equivocarme, yo no, yo soy, como vos dijiste, ¿no? Yo tengo discalculia, obviamente, yo soy tonta, yo soy menos, yo soy, ¿no? Cómo se burla el resto de una situación y a partir de ahí, no sé, hablar me da vergüenza porque por ahí tengo
un problema en el habla, como no puedo pronunciar la R, me da vergüenza, pero me avergüenzo de mí mismo, como si fuera yo el problema, ¿no? O sea, a partir de ahí se crea todo un mundo en donde pensemos en cuántos niños son comparados por cosas en su infancia y más teniendo TDAH, ¿no? Entonces, me das vergüenza. ¿Cuántas veces escuchamos que un padre o un docente, me das vergüenza? em, no vamos con vos vestido así porque me das vergüenza, o no te llevo a este lugar porque me das vergüenza. No es, es eso, sos vos, ese es el punto, ¿no? Entonces es una cuestión tan dura que llevamos adentro cuando vivimos asociando la vergüenza, que es como, uy, se van a dar cuenta, ¿no? Se va a ver lo mío, lo tapo, ¿no? Por eso el perfeccionismo surge siempre desde ese lugar, ¿no? Me parece como interesante pensarlo. ¿Vos en qué pensás de ejemplos cuando, aparte de este que dijiste, cuando se te ocurre pensar en vergüenza? Cuando se me ocurre pensar en vergüenza, y uno como medio tapa, ¿no? Capaz estos recuerdos, y por eso me tengo que como que escarbar en los cajones de las cosas olvidadas o abandonadas. Pero Pero vamos a ir creo que ver a lo cotidiano de tu vida. y vergüenza ¿Te da me vergüenza da cuando preguntar? me olvido lavarme los dientes. Mm, mm. ¿Y qué te decís? Em, y que no puede ser que algo tan básico como lavarme los dientes no me salga. Y que ya Mm, soy grande y debería poder hacerlo. Em, Eso me digo. mm. Em, yo digo, a mí me daba vergüenza, por ejemplo, preguntarle de nuevo el nombre a las mamás en el colegio cuando ya me lo habían dicho, o sentarme al lado de alguien que me había contado hace un ratito que así, no tenía la más pálida idea, vergüenza volver a preguntar, ¿no? O sea, quedar como expuesto en forma inadecuada, porque tenemos un juicio en nuestra cabeza, ¿no? Existe esto, es cómo me veo yo a mí mismo desde la mirada del otro, ¿no? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a pensar? Así como tus dientes o lo que fuera. O sea, me da vergüenza preguntar la dirección, me da vergüenza volver a preguntar cuándo es que nos juntábamos porque no lo noté, em, porque son los otros los que me van a juzgar. O sea, yo creo que ahí surge este tema de después el perfeccionismo, ¿no? Como quiero que me vean, no como soy, Es que cómo es un quiero que me vean. secreto, ¿no? Y Mm. creo que el secreto es una parte fundamental cuando hablamos de la vergüenza. Ustedes ya saben que vamos a hablar de Brené Brown. Siempre en cada episodio que ella la podamos incluir, la vamos a traer porque la amamos. Pero Vean Atlas of the Heart, ¿no? ¿Se llama así? ¿El Atlas of the Heart? sí, sí, la verdad es Em, que es fascinante, pero ella en ese libro, que también se convirtió como en una serie de algunos capítulos donde ella repasa todas las emociones, es brillante. Ella habla de que la vergüenza vive en el secreto. Y entonces, cuando vos hablás de aquello que te da vergüenza y salís de ese silencio y ese juicio que te decís a vos misma, se mata la vergüenza. Es como si hablar fuera un tratamiento para la vergüenza, bueno, porque salís de sí, ese secreto. sí, y aparte eso me parece buenísimo, porque ese es el primer punto para decir, bueno, ¿qué hago, no? Cuando lo que hago es me identifico con cuestiones que me dan vergüenza. Em, hacer este disclosure de decir yo tengo TDAH puede que, a mí me me dio mucha vergüenza cuando yo escribí lo primero que escribí, el médico al que se lo hice leer, que era mentor y que era profesor de la facultad, me dijo: "Norma, esto no", y realmente abrió un cajón y lo puso ahí adentro. Y me puso dentro del cajón. O sea, yo me quedé en ese cajón mucho tiempo por vergüenza, y fue, Ned Hallowell en esta conferencia enorme del chat que cuando habló de su TDAH me liberó. Alguien habló de algo que para mí era vergonzoso y yo dije, me abrió la jaula. Entonces yo digo, hablar es sanador. Entonces si de repente vos decís, me animé a hablar, vamos, es por ahí. Eh, tiene que ver con que sea tu momento, ¿no? Pero por ahí es eso, me siento avergonzado porque no hice el trabajo. El punto es, no lo hiciste, busquemos una solución, porque mentir, ocultar,
eh, tal vez esto, ¿no? Alguien no hace el trabajo porque nunca es lo suficientemente bueno y entramos en ese detallismo que hace que, no sé, que pensemos que solo lo perfecto puede ser Que nunca visto jamás va a por los demás. existir, porque, o sea, te puedo nombrar 90 cosas que hice que en su momento me hicieron sentir re orgullosa y hoy las miro y digo, qué porquería. Pero lo importante es que esas cosas vivan, que se creen, porque si vos no creas o materializás eso que vos querés hacer, es imposible que lo mejores porque no tenés nada para trabajar. Claro, Entonces, porque re ahí es donde suscribo. viene. Ahí viene y decís, vos dijiste esto que me pareció buenísimo, que es, hablemos de esto, pero cuando no hablamos, vos pensemos en esto que yo dije, el perfeccionismo surge como una respuesta, ¿no? Muchas veces a la vergüenza, lo mismo que a veces el enojo puede surgir de ahí, o el atacar a otro, em, en vez de solucionar ese problema. Y cuando nosotros tenemos vergüenza, nos escondemos, nos aislamos, nos separamos del resto. Entonces, si podemos desarrollar esta autocompasión, esta sensación de, bueno, yo te entiendo, es ser difícil tener un mes para preparar algo y no haberlo preparado. ¿Sí? Entiendo esto, pero seamos buenos con nosotros mismos, respetemos y busquemos una solución. No digamos, ah, bueno, no pasa nada, pero no nos quedemos pensando que no levanto la mano porque tengo vergüenza, porque tengo temor a decir algo equivocado. ¿Y qué pasa si me equivoco? ¿Qué nos pasa frente al error? Que eso es otro gran capítulo. ¿Qué nos pasa? Es que yo diría que me quedó a mí grabado de mi vida, que yo llegué a mi vida adulta sintiéndome que era un error, ¿entendés? Yo igual error, yo igual desastre, ¿no? Y valga el saquito de mi mamá, la pelea que debe haber pasado mi mamá, una persona sumamente como hiper, vos te acordás de ella, hiper como impecable, criada por alguien que de alguna manera hasta tenía como ciertos rasgos de desear pertenecer a una clase que no pertenecía, ¿no? Pero de alguna manera toda esta cuestión que había pertenecido a su padre y qué sé yo, pero toda una historia familiar, pero había que representar físicamente y vestirse de una manera, y eso era un desastre. Barro en las medias, zapatos descosidos. em, y yo aprendí a sentir vergüenza de mí, porque ella sentía vergüenza conmigo, porque no encajaba como lo que era, lo que iba a mostrar en la mujer en ese momento, ¿no? O sea, yo creo que en la época de los delantales, yo iba a colegio privado y no tenía un delantal. Después fui a un colegio público con un moño atrás, de esos que me gustaban a mí. Pero ver los chicos era ver qué delantal estaba más impecable para hablar de la madre. Mirá cómo era, ¿no? Era una época muy difícil, pero el delantal mejor hablaba de la mejor mamá. No importaba si después esa mamá era cruel con sus hijos, pero era una época muy tirana, donde eso era lo que mostraba. Tus hijos mostraban quién eras, era tu rol, era tu PhD, ser madre. Y yo fui lo peor que le haber pasado a mi mamá en ese aspecto, ¿no? Porque era un franco desastre como mostrándome en mis conductas, en mi ropa, en mi pelo, ¿no? Entonces yo digo, me parece que lo que a mí me ayudó un montón fue no solamente hablar, fue hablarme, fue hablarle a ella en su momento. Yo em, proclamo y digo que si vos estás ahí, tu mamá todavía está, hacelo. A mí me hizo mucho bien. Yo le invité a mi mamá a varias charlas, no sé si te acordás en algún momento. Porque le costaba, yo le dije, esto no habla de vos, esto habla de lo que me pasa, de lo que nos pasa, ¿sí? Y es importante, la información nos ayuda. Entonces, hay mucho dolor en tener como internalizado que somos nosotros el error y que nos vamos a comparar eternamente con otros. Entonces, liberarse de esa vergüenza es un trabajo cotidiano, es hablemos, compartamos, seamos autocompasivos y desarrollemos mucha empatía con otros que les pasa lo mismo, ¿sí? O sea, yo si Bueno, me yo ven en creo un igual, consultorio, ajá. no, yo digo, si me ves en el consultorio, cuando tengo un paciente nuevo o un paciente que de alguna manera lo hago muchas veces, ¿eh? Alguna vez después de un año más o menos de tener que hacerlo suelto, porque digo, no te estoy ayudando, pero digo, te mando el planito por si te hace falta.
te digo el tren que tenés que tomar, cuántas cuadras, porque entiendo que si se pierde, se va a sentir muy mal. Entonces la compasión en ese momento y la empatía es ponerme en el lugar del que probablemente se pierda y ayudar, ¿sí? O sea, la empatía es eso, es ponerme en ese lugar, es tener la posibilidad de entender tu emocionalidad, que tal vez te abruma esto. Entonces, si empezamos a vernos mutuamente como personas con posibilidades de equivocación y etcétera, nos vamos a sentir mejor y vamos a empezar a tramitar la vergüenza. Perdón porque me extendí un montón. Tranqui, yo justo iba a decir que igual vos a tu papá lo tuviste también en un buen rol, vos trajiste la autocompasión y la empatía, que también son muy importantes además de hablar, y que vos tuviste esa suerte también de que tu papá te acompañaba desde ese lugar, no juzgándote, sino inventándote un método diferente para que estudies, una, una manera que hablaba de que él realmente entendía lo que te estaba pasando y que no estaba buscando juzgarte, sino encontrar una solución. Y bueno, creo que eso también es importante destacarlo. Y bueno, y también otra cosa que se me ocurre es que tantos de ustedes nos escriben a Espacio TH diciéndonos, ay, gracias por decir esto, ay, gracias por mostrar esto, me siento mucho mejor. Yo siempre cuento, a mí me costó mucho decirlo de que me cuesta lavarme los dientes, pero al día de hoy me siguen llegando un montón de mensajes que cada vez me justifican más para qué lo tenía que decir. Y eso a mí lo único que me enseña es que hablar es genial y si vos no lo querés Ujú. hacer desde el lado de generar conciencia en una red social, está perfecto, pero que sirva para que entiendas, vos nunca sabés qué tan identificado se puede sentir la otra persona o qué tanto mejor puede acompañarte a alguien cuando entiende qué es lo que te pasa en vez de esconderle lo que te pasa. Así que bueno, nada, Me parece que el tema da hermoso para un montón. todo. Hemos hecho una pequeña intro, creo que también muy personal, pero yo te diría, no te quedes solo, que la vergüenza es una invitación al secreto, es una invitación a la soledad, al apartarte, y desde esa isla, desde ese lugar tan aislado, se te va la empatía, te dejas de conectar con la gente, y la vergüenza puede ser un lugar, un terreno peligroso, puede ser un lugar en donde en ese egocentrismo, en esa cuestión, en ese perfeccionismo, también se instalen, ¿no? Distintas problemáticas que hoy no vamos a hablar, pero que es importante tener presente. No dejemos que alguien se aísle, y porque muchas veces nos sorprende alguien que sin haber hablado nada eh, comete suicidio. Y ese tema lo vamos a tratar, pero tiene que ver con esto, ¿eh? Tiene que ver con la vergüenza, no con otra cosa. Pero bueno, me parece muy bien. Mirá si yo te digo, hasta acá con el episodio de hoy. ¡Ah! Me Te muero, me descoloqué. muero. Me Hasta acá con descolocás. el episodio de hoy. Viste que nos vamos corriendo un poquito A del ver, tiempo, dale, pero que me estamos gusta. fluyendo, fluyendo. Ya estoy Contame, pensando qué es lo que te digo. cerrámelo. Corta. Cerramos esto. Hasta acá con el episodio de hoy. Nos encanta que nos escuches y si te gustó este episodio y querés compartirlo, lo podés compartir con todas las personas que quieras. Podés seguirnos en todas las redes sociales, en Instagram, en @espaciotdh, soy como Luli, ¿no? En YouTube, estamos como, podés estar ¿en dónde más estaban? No sé dónde está el podcast. Estamos en Apple Podcast, en Spotify, Apple en Pod. YouTube. En donde quieras, buscanos Espacio TDH y te acompañamos en el auto, te acompañamos donde quieras y ponenos like, que nos gusta, y sobre todo compartilo si te parece que te ayudó, porque así como te ayudó a vos, va a ayudar a otros. ¿Te parece? Me parece. Bueno, ¿qué te parece? Vos vas a tener que decir, no puedo cambiar el orden. Ahora No, sos no, vos. me gusta, pero ahora me tenés que decir chau. Sí, por eso es. Ahora vos empezás Decime. diciéndome, bueno, ok. Chau, No, Lu. decime. Chau, ma. Chau, Lu. Suena medio raro. Chau, Suena ma. medio raro. Chau, Lu.